la señora Margarita, decirle que desde hace mucho tiempo, así como logramos que existiera el voto para las mujeres, ya también existe el divorcio, señora, así que ya no tenga que cargar con el marido. Pero miren aquí están estas encuestas que además no las hacemos nosotros, las hizo el PRI, y aquí tenemos que el 60%... Vamos a seguir con la sesión, amigos y amigas, donde se van a eliminar los fideicomisos de Norma Piña. Vamos a ir a esta sesión, amigos y amigas, se calentó. Se dijeron de todo. Arremetieron contra Margarita Zavala, inclusive ya escuchamos, donde le aconsejan que se divorcie de Felipe Calderón. Amigos y amigas, vamos a ir al video. Tiene el uso de la palabra la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo para hablar en contra y es del Partido de la Revolución Democrática. Hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Diputadas, diputados, al pueblo de México. Esta nueva ocurrencia, la desaparición de los fideicomisos, tiene su origen en la perversidad de vulnerar los equilibrios de poder. Defendemos nuestra posición diciendo que el propio dictamen carece de elementos técnicos y jurídicos para sustentar esta propuesta. Es solo la misma narrativa que ya conocemos, una narrativa tramposa, mentirosa, corrupta, al puro estilo morenista. Ustedes no quieren desaparecer privilegios, ustedes quieren desviar recursos para crear otros privilegios y construir su propia administración dorada para perpetuarse en el poder. Eso es lo que les interesa. La realidad no puede ser negada. Estamos discutiendo el enésimo intento de este gobierno de debilitar al único poder que ha logrado tener la suficiente autonomía para comprender que la vocación democrática y republicana de la división de poderes obliga a que un poder no puede estar sujeto a otro poder. Así como sucede en este poder legislativo, con la mayoría oficialista de diputadas y de diputados doblados y sometidos por el presidente López Obrador. Es decir, la 4T es como un veneno, como un cáncer, como un virus que quiere impregnar todos los poderes. Pero con nosotras y nosotros no, presidente. Ni nos doblamos ni nos sometemos. Y defenderemos al Poder Judicial, que es el único que no se ha doblegado en los últimos años con la valentía de varias ministras y ministros encabezados por la presidenta Piña. Una mujer que hace su trabajo, una mujer que no pretende hablar como el presidente, una mujer que no pretende caminar como el presidente, una mujer que no recibe órdenes del presidente, una mujer que sabe perfectamente lo que es la dignidad humana y la autonomía de los poderes. La valía de estos poderes se encuentra en la oportunidad para hacer un sistema real de pesos y contrapesos que regule las actuaciones de su Estado. Y el Poder Judicial no es un ente salamero, no es una dependencia del gobierno federal. Si quisieran realmente hablar de austeridad, ¿por qué no dicen nada sobre los costos de las megas obras de la 4T? Son 20 veces más que lo que hoy pretenden quitarle a las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial. O la estafa maestra de la 4T Segalmex equivale a los 15,000 millones de este dictamen. Efectivamente, como decía el diputado, en México hace falta justicia, pero lo que ustedes quieren es establecer una narcojusticia.
Buscar desaparecer estos fideicomisos no representa una acción republicana de transparencia y rendición de cuentas. Es un ataque real y un mecanismo falaz de desvío de la atención. Lo que México requiere es fortalecer las labores de impartición de justicia, garantizar el acceso pronto y expedito a esa justicia, reconocer el bagaje técnico y especializado que tienen las y los trabajadores del Poder Judicial y valorar el sustento de las familias que tienen los más de 55,000 trabajadoras y trabajadores. La ciudadanía merece una discusión que permita a las miles de madres buscadoras encontrar el descanso y la certeza de sus desaparecidos y no los discursos vacíos que miserable y mezquinamente buscan hacer creer a nuestro pueblo que el problema de la justicia en nuestro país se resolverá desapareciendo los fideicomisos. Fideicomisos que ya existían, por cierto, cuando AMLO llegó al poder. ¿Por qué no lo hicieron antes? No han respondido esa pregunta. ¿Por qué no lo hicieron antes? Pues porque había un presidente, Saldívar, que era cómodo para el presidente Andrés Manuel. Pero ahora que hay una mujer presidenta valiente, les estorba y les parece incómodo el Poder Judicial. Y lo que ustedes quieren hacer hoy es seguir debilitando a las instituciones y no resolver de fondo nada. No mientras el presidente tiene la bota militar en el cuello, no mientras los delincuentes se les ofrecen abrazos y gestiones internacionales, no mientras sigan mintiendo y engañando a las y los mexicanos. El recorte al Poder Judicial no es ahorro, es venganza. A los simuladores de la izquierda, a esos que siguen robando, mintiendo y traicionando, saben perfectamente que esto es ilegal. ¿Para qué quieren hacer el ridículo una vez más? Porque sin la Corte no hay país. Concluyo, diputada presidenta. A todas las afectadas y afectados por este autoritarismo presidencial, que nos dure el coraje, que nos dure el orgullo y que nos dure la esperanza para hacer valer nuestra voluntad en el 2024. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Edna Giselle Díaz Acevedo. Para hablar en pro tiene el uso de la palabra la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra de Morena, hasta por 5 minutos. Con la venia del pueblo de México. La austeridad republicana significa contribuir a combatir la corrupción, a eliminar los gastos excesivos de la administración pública federal y a erradicar la frivolidad y la avaricia de altos funcionarios. Por eso eliminamos los más de 5 millones de pesos mensuales que se le entregaban a los expresidentes. También eliminamos los gastos excesivos y superfluos, haciendo reducciones considerables. ¿Acaso aquí no se acuerdan de esas toallas que costaba 4,000 pesos el metro, que usaba Martita? Y con estas acciones se han podido aumentar las pensiones de las personas adultas mayores, las pensiones y apoyos para los niños y sigan estudiando, así como para los niños y las personas con discapacidad. Gracias a este esfuerzo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el 2022 obtuvieron 2 billones de pesos en ahorros, recursos que se destinaron a los programas sociales y a los proyectos de infraestructura a fin de reducir las brechas de desigualdad. Desde aquí reiteramos
Los sueldos y prestaciones de la base trabajadora del Poder Judicial no dependen de un fideicomiso. Que no los engañen. Los sueldos de los trabajadores están estipulados en un ramo autónomo, el 3, que corresponde al Poder Judicial. Que no los utilicen, que no los engañen. Los trabajadores de base saben cómo los magistrados derrochan los recursos públicos para el mantenimiento de sus casas, para esas comilonas, para estar todas tuneadas, para que se vean más bonitas y más jóvenes, como por allá en esa bancada. Y si gusta, diputada, pregúnteme que le puedo responder. Sin diálogos, señora oradora diputada, por favor, diríjase al pleno. Dicen que se van a quedar inoperantes. Falsos. Ser inoperante significa que hoy hay miles de personas que se encuentran sin sentencia desde hace más de 10 años. ¿Amenazan con hacer huelga de brazos caídos? Pues siempre lo están. No hay nada que el Poder Judicial haya hecho en más de 30 años en beneficio de este pueblo. Lo que ha hecho posible es legalizar la corrupción, legitimar el robo y todos los actos ilegales detestables que han ocurrido en este país. La resolución que emitieron en el caso de Florence Cassés por presiones del gobierno de Francia, donde se pudo comprobar que fue el circo de Genaro García Luna y de Calderón. Pero, ¿qué ha pasado cuando se manifiestan por la privatización del petróleo? Ahí los ministros se opusieron llevar a cabo una consulta. Cuando privatizaron las pensiones de los trabajadores, los amparos, ninguno prosperó. También sucedió con la reforma educativa del 2013, cuando obligaban a los maestros a una evaluación obligatoria para el ingreso, promoción y permanencia. Pero ¿qué decir de los 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, donde ni siquiera se les escuchó? Y aquí está una de las señoras diputadas, Margarita Zavala, que las mujeres electricistas fueron hasta su casa para solicitar que su marido tuviera compasión por sus hijos, por las mujeres que se quedaron a muy poco para tener una pensión. ¿Y qué les dijeron? Sean creativas, señoras. Pónganse, ¿cómo no, Diputada señora? Si gusta, pregunte. Diputada oradora. Un momento, diputada oradora. Le pido, por favor, dirigirse al pleno y no a una diputada en lo particular. Pues que pregunte, presidenta, si quiere, le concedo la palabra. Continúe, diputada oradora. Continúe, no, si gusta, diputada pues oradora. Que hable. Y aunque ya sabemos la respuesta de la señora Margarita, decirle que desde hace mucho tiempo, así como logramos que existiera el voto para las mujeres, ya también existe el divorcio, señora, así que ya no tenga que cargar con el marido. Pero miren aquí están estas encuestas, que además no las hacemos nosotros, las hizo el PRI, y aquí tenemos que el 60%, donde ponen arriba a nuestra compañera Claudia Sheinbaum con Morena y la coalición. Juntos haremos historia. Concluya, diputada. Y en cambio, su gelatina toda descuajada solo tiene el 11%. Arriba los de abajo y abajo los privilegios. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, diputada.